Hablando para contarnos un poco de todo lo que está sucediendo allí, de todo lo que se está viviendo allí de primera mano. Tiene la diferencia de tenernos esta mañana de lunes, ya ha pasado gran parte de la jornada allí por la diferencia horaria. Me refiero a Joan Tubau, que es el jefe de misión de Médicos Sin Frontera allí en Gaza. Joan, placer de estar en contacto contigo. Garrett Edwards te saluda. Muchas gracias por invitarme. Joan, es una situación que preocupa muchísimo. ¿Cómo describirías el día a día que se está viviendo en una zona de conflicto bélico como la que se está viviendo allí en la Franja de Gaza? Bueno, el día a día escucho mucho eco, no sé si lo escuchan Te ustedes. escuchamos perfecto, Ti. Perdón. Bueno, el día a día y en estas últimas semanas más todavía en la ciudad de Gaza es un día a día de constantes bombardeos de la aviación del ejército israelí y con las tropas de infantería y los carros de combate acercándose hacia el centro de la ciudad. Durante los últimos 10 días aproximadamente han estado empujando con constantes bombardeos desde el norte y el sureste de la ciudad, básicamente empujando a la población, que hace unas 2 semanas era aproximadamente 1 millón de personas. Hoy es difícil de decir, pero básicamente empujándolas hacia la zona, hacia el oeste de la ciudad, a la playa, con la intención de que eventualmente se acaben desplazando al sur de la Franja de Gaza, un lugar donde la población se hacina hace muchos meses, probablemente a 1,5 millones de personas, en un espacio que aproximadamente hoy es del 12% de lo que era el espacio original de la franja, ¿no? Que ya era probablemente el lugar más superpoblado del mundo. Pues ahora lo que el ejército israelí quiere es que toda la población se concentre en esa, le llaman zona humanitaria, para así poder conducir pues libremente sus actividades militares en el resto de la franja y en particular en la ciudad de Gaza. Joan, uno lo ve en las películas, pero esto no es las películas, es la realidad. ¿Cómo es el trabajo en un lugar de riesgo permanente, de ataque permanente, donde hay varias facciones enfrentándose para atender a las víctimas? ¿Cómo es que se las atiende? Tienen allí, imagino, uno lo ve en imágenes establecidas, las campañas, lo que pueden llevar de materiales. ¿Cómo funciona todo eso, Joan, allí? Bueno, básicamente nosotros trabajamos en estructuras sanitarias propias, digamos, de Médicos Sin Fronteras, en algunos casos apoyando estructuras, hospitales, clínicas del Ministerio de la Salud de Gaza, que obviamente cada vez son menos las que siguen en funcionamiento. En cualquier caso, en un caso y en el otro, a día de hoy, pues el trabajo es complejo, es muy difícil mantener la seguridad alrededor de esas estructuras, es una interlocución constante con los diversos actores armados para que se respete el espacio humanitario, en concreto las estructuras sanitarias. Es extraordinariamente difícil moverse por dentro de la ciudad. Al final nuestros equipos tienen que desplazarse de un lugar a otro de la ciudad y de la franja para llevar pues, insumos, material médico, medicamentos para repartir agua, para la distribución de agua. A día de hoy es probablemente uno de los elementos más críticos dentro de la franja. Y eso cada vez es más complejo, cada vez más son los combates, cada vez más están más cerca y cada vez es más difícil procurar garantizar la seguridad de nuestros equipos y de nuestros pacientes. Al final es tan importante garantizar nuestra seguridad como la de la gente que está en nuestras estructuras sanitarias. Continúa siendo extraordinariamente difícil la importación de los materiales imprescindibles para trabajar. Necesitamos medicamentos, necesitamos material médico, reponer el material médico que se utiliza en los hospitales, necesitamos combustible para que funcionen los generadores, para que las estructuras tengan energía. Necesitamos piezas de recambio para los coches y los generadores para que continúen funcionando, y todos esos artículos son artículos que el Estado israelí, el gobierno israelí, deja entrar en cuentagotas, a la franja, con lo cual eso dificulta todavía más el trabajo de nuestros equipos.
Joan, yo vengo del mundo del derecho, no de la medicina, pero entiendo que ya en situaciones normales de catástrofes los médicos tienen que priorizar tomar decisiones muy complejas. ¿Cómo es tomar decisiones muy complejas en un contexto tan complejo? Digo, hacer el triage, definir cómo alocar los recursos, manejar el estrés también para los que están allí en el campo. Bueno, es una de las dificultades añadidas, ¿no? Piensa que tanto nuestros equipos como los equipos, como los sanitarios de los hospitales en los que trabajamos y apoyamos, son gente que forman parte de las víctimas de la guerra, son gente que duermen en la franja y por lo tanto no duermen en toda la noche, asustados por los bombardeos, por el vuelo rasante de los helicópteros y los cazas. Son gente que durante los últimos meses se ha alimentado mal, son gente que, como digo, descansan mal, son gente que están estresados y preocupados por sus familias y que cada día llegan a trabajar a las estructuras en condiciones difíciles, sin los materiales necesarios y en muchos casos, como bien has dicho, teniendo que tomar decisiones muy difíciles cuando se produce un ataque masivo que básicamente en algunos casos terriblemente pues consiste entre elegir entre la vida y la muerte. Bueno, esa es la situación de la franja hoy, de los que trabajamos ahí, de las familias de nuestros compañeros palestinos y la de todo el mundo. Médicos Sin Fronteras, Joana, hace muchísimos años que viene desarrollando esta actividad en muchos lugares del mundo. ¿Encuentran alguna diferencia y alguna similitud entre la tarea en medio de este conflicto en Medio Oriente con anteriores actividades que ha llevado adelante Médicos Sin Fronteras? Esta pregunta siempre nos la hacen, ¿no? Y es una pregunta difícil de contestar, porque al final, bueno, desgraciadamente muchos de nosotros hemos estado en muchas situaciones de violencia extrema, de conflictos largos, de conflictos crudos, y compararlos es difícil y no es muy útil, pero bueno, a título personal sí que te diría que ese es un conflicto que tiene muchas particularidades. Realmente estamos hablando de una población de 2 millones de personas encerradas en una zona muy pequeña de la que no se puede salir. Como organización estamos acostumbrados a trabajar en situaciones donde cuando se produce una situación de violencia como esta, la gente huye. Mm. Se producen los éxodos masivos de refugiados o desplazados internos, que son una cosa terrible porque a nadie le gusta huir Sí, sí, de corriendo y su hogar. de su hogar, pero tiene esa opción. Aquí no la tienen. Pueden correr de un lado. Algunos de nuestros compañeros se han desplazado 20 veces, pero al final, para no salir del mismo sitio, ¿no? Para huir 1 kilómetro lejos de las bombas, pero la semana que viene las bombas te van a llegar igualmente y tendrás que irte otra vez 1 kilómetro más para abajo o más para arriba. No se puede salir. Y el hecho de que Israel esté llevando a cabo esta guerra en esas circunstancias donde la población está absolutamente atrapada y sin ninguna posibilidad de huir, yo creo que lo hace diferente. Lo hace diferente, efectivamente. Eh, Joan, tú que estás allí, ¿ves algún optimismo de que este conflicto termine en lo pronto, de la gente que está viviendo en ese lugar o cómo lo están transitando? Porque una cosa es resolver la coyuntura, sí, lo que sucede, la gente que es herida, la gente que es lastimada, y otra cosa es también, imagino, la parte de salud mental y psicológica de qué es lo que viene por delante, ¿no? Claro, claro, incuestionablemente. Bueno, me cuesta hablar en nombre de los gazatíes y nuestros compañeros, pero bueno, yo creo que desgraciadamente mucha esperanza no tienen a día de hoy. Y hoy, por ejemplo, es un día que estamos todos más o menos esperando a ver qué declaraciones harán Trump y Netanyahu y si podría haber algo de luz en alguno de esos planes que por ahí se van hablando. Pero bueno, yo creo que la gente está muy cansada, la gente está muy desesperada. La gente está cansada de palabras vacías y de declaraciones que en muchos casos tienen muy buena intención, pero que si no vienen apoyadas o refrendadas por acciones concretas que básicamente paren esta guerra, la paren, se produzca un cese de las hostilidades, un alto el fuego, eso es lo único que de momento puede aliviar la situación de la población y no es la solución
a la crisis general y regional, pero es lo que necesita la gente. La gente necesita que esto pare, que puedan entrar materiales médicos, que pueda entrar comida, que pueda entrar agua, que la gente pueda reunirse con sus familias y que se pueda pensar en empezar a reconstruir ese lugar y la gente de ese lugar. Y yo creo que eso es lo que quieren y eso es lo único que necesitan. Te decía antes, Joan, porque sirve para el paralelo, ¿no? Yo vengo del mundo del derecho, soy abogado, no, no médico, pero siempre me ha parecido muy impresionante ver el funcionamiento del juramento hipocrático realmente visible. Es en estas situaciones donde más se nota, ¿no?, la tarea denodada de los médicos en defensa de la salud de quien sea, donde sea, ¿no? Sí, sí, sí. Y sobre todo en nuestros compañeros palestinos, ¿no? Nuestros compañeros sanitarios que cada día van a trabajar al hospital, como digo, después de haber estado una noche sin dormir, otra noche sin dormir, después de probablemente no haber quizá podido alimentar a su familia correctamente, y por qué no, después de haber perdido algún familiar en los últimos días, ¿no? Y volver al hospital y volver a trabajar. Hemos tenido muchos casos de compañeros atendiendo familiares, sin saberlo, ver llegar a las urgencias del hospital a familiares o amigos y tener que atenderlos pues, en esas circunstancias, ¿no? Pues efectivamente no se puede sacar probablemente nada bueno ni nada positivo de lo que está pasando hoy en la ciudad de Gaza, pero bueno, esos pequeños gestos de humanidad que te encuentras en el día a día sin esperarlo son quizá la única esperanza en esta situación de vez en cuando. Joan, te hago una penúltima pregunta y te libero porque sé que tienes que volver a tus actividades. Hablabas antes de la inutilidad de algunas comparaciones, pero te pido una comparación más. ¿La tecnología ha servido en algo, ha cambiado en algo respecto a anteriores actividades de Médicos Sin Fronteras? Digo, ¿está sirviendo de algo la tecnología para poder hacer mejor las cosas hoy por hoy allí en Gaza? Indiscutiblemente, la tecnología, como casi todo, se puede usar para cosas buenas y para cosas malas, ¿no? Pero bueno, nosotros obviamente continuamos y queremos utilizarla para hacer cosas buenas. Nos permite estar en contacto con nuestros equipos en situaciones muy difíciles, donde hace 15 años no hubiéramos podido estarlo. Nos permite mantener en muchos casos la calidad de nuestra acción médica desde la distancia, y apoyando a compañeros desde la distancia. Y bueno, esas son obviamente fórmulas buenas, nos permite estar en contacto constante con la población, eso es importante, ¿no? Hoy nuestros equipos tienen enorme dificultad para moverse, a pesar de estar dentro de la franja y de tener a 40 compañeros internacionales y a más de 1.200 compañeros palestinos trabajando. En muchos casos es difícil moverse. Moverse es lo más difícil, desplazarse de un lado a otro es lo más arriesgado. Aún así, estamos en constante contacto con todas nuestras estructuras sanitarias, pero también con las comunidades que nos hacen saber pues, qué está pasando y dónde hay necesidades y dónde podría tener sentido hacer una distribución de agua. Esos son los buenos usos de la tecnología. También se está utilizando la tecnología mucho en esta guerra para otras cosas bastante menos. Joan, última pregunta y te liberamos. Quien quiera colaborar con Médicos Sin Fronteras, ¿qué debe hacer? Ir al sitio web, imagino. Sí, sí, seguro. Y bueno, desde Argentina, si me lo permites, la colaboración y la generosidad es enorme y así lo sentimos. Por lo tanto, que no dejen de visitar el sitio web, efectivamente. Joan, te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia. Te mandamos un fuerte saludo. Un gusto. Cuídense. Lo mismo. Lo teníamos a Joan Tubao, jefe de misión de Médicos Sin Fronteras en Gaza, contándonos lo que sucede en la franja de Gaza de primera mano, y lo hacía aquí en Con Sentido Común, el programa de Marcelo Fernández.